Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Centro Letonia. El día de hoy, la ONG Espacio Público desarrolla un conversatorio denominado Detenidos por Expresarse. Esto relacionado a todas estas detenciones que se han desarrollado con aquellas personas que han usado, han hecho uso del Twitter como medio de expresión y que han culminado tras las rejas. En este momento vamos a conversar con la profesora María Castillo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. ¿Cómo se explica que en un mundo globalizado, en un mundo donde el Internet, las comunicaciones son parte del día a día, sucedan cosas como esta, que por emitir alguna opinión ahora se encuentran tras las rejas? ¿Cómo se explica esto? Bueno, la explicación es que cuando tú no te puedes expresar libremente, es porque la democracia no está consolidada. Es por eso que en nuestro caso, con una alianza con Espacio Público, estamos hoy aquí, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, porque tuvimos un caso muy particular que seguramente ustedes conocen, que es el caso de los bomberos de Mérida. Dos bomberos de una estación de servicio de Apartaderos, un pueblo del Páramo, que queda, la estación de bomberos queda justo enfrente del monumento de la Luca Luz Caraballo. Hicieron una sátira ingenua y con un burro, con un asno, que se paseaba por la estación porque la estación carece de todo. Ellos no tienen las condiciones idóneas para trabajar, ni los equipos de protección, etcétera. Ante esa situación, los bomberos pasearon el burro, etcétera, y después llegó el DIGESIM y se los llevó presos. Estuvieron 48 días presos en un montón de lugares donde no cumplen con los estándares de reclusión. Y bueno, posteriormente, gracias a cómo se involucró la ciudadanía y gracias a la alianza y el impacto que se creó con matrices de opiniones correctas a través de Espacio Público y del observatorio, se logró que se cambiara la imputación del delito, que inicialmente había sido con la ley del odio y el delito era 20 años a través de esa norma, y hubo un cambio a través de ahora del Código Penal con una posible sentencia de 9 años. Ellos están en estos momentos libres, una libertad condicional, absolutamente condicional, tienen que presentarse cada 30 días, no pueden expresarse en redes sociales, no pueden dar declaraciones, entonces eso no es libertad, pero momentáneamente esa es la situación de los bomberos que venimos a exponer, a dar a conocer y a siempre el llamado que hacemos, que es difundir y apoyarnos. Esta situación, pues evidentemente, como usted lo ha indicado, vulnera la democracia y la libertad, pero también sería parte para infundir miedo en la sociedad. Bueno, es que no es que solamente han infundido miedo en la sociedad, es que han logrado de verdad incorporarlo en los ciudadanos. Entonces, bueno, el llamado es, vamos todos a expresarnos. ¿Por qué? Porque fortalecemos las democracias, fortalecemos las sociedades, fortalecemos las comunidades. Todo eso lo hacemos con la expresión. Fíjate que ni siquiera las religiones que han sido, han sido un poder, y las religiones ortodoxas no han podido limitar la expresión, porque la democracia ha ido por encima de todas estas situaciones. Entonces, bueno, nosotros, la bandera es, vamos a expresarnos, vamos a difundir, vamos a tener claro que la sátira no es un delito y que comunicarte en una red social no es un delito y que hacer una sátira con un burro no es un delito y que conocer a través del WhatsApp el itinerario que eso lo indicará Amado del avión presidencial no es un delito. Entonces eso es lo que venimos a contar hoy. Tenemos aparte una experta o una doctora que es especialista, la doctora Catalina, en todo lo que tiene que ver en el área de la libertad de expresión. Pero estamos Amado y yo hablando de nuestra experiencia, de nuestra historia, defendiendo la libertad de expresarse en redes.
¿Y cómo hacerle entender a las personas que esto no es un delito? Porque si bien no lo es, no está estipulado en ninguna ley y es el libre ejercicio, ¿cómo hacerle entender a las personas? Porque con miedo dirán, no, yo no me meto en eso porque me van a meter preso, cuando tienen que saber que sus derechos deben ser respetados. ¿Cómo hacerle entender eso a la gente? Bueno, por ejemplo, con el conversatorio de hoy. El conversatorio de hoy es justamente eso, o sea, vamos a contar la experiencia que tuvimos defendiendo a las personas que por expresarse en línea terminaron tras las rejas. Entonces, queremos contarles la experiencia, qué se hizo, cuál fue el comportamiento de la comunidad, cómo logramos que se involucraran, cómo hemos hecho alianzas las ONG, cómo estamos, porque eso ayuda a perder el miedo. Eso es una de las maneras que tenemos para fortalecernos como sociedad civil, responsable y libre. ¿Hay contabilizado cuántas personas en este momento se encontrarían privadas de libertad por esta situación, por redes, emitir opiniones? La voz autorizada para darte esos números y esa estadística es Amado. Bueno, vamos a conversar entonces con Amado Vivas. Se intercambian, claro, por favor. Sí. ¿Cuántas personas hay en este momento detenidas, privadas de libertad por expresarse, hacer uso de las redes, hacer una sátira? ¿Cuántas personas? Mira, de gente específicamente detenida hoy en día privada de libertad por uso de redes, no te podría dar un número específico. Sin embargo, en el 2018 han habido 23 personas detenidas por el uso de redes en general. Y de 2009 hasta 2018 ha habido un total de 53 personas detenidas por el uso de redes en general. El grueso de esta gente está, como siempre, en Twitter, evidentemente. Desde 2009 a 2018 hay 36 personas detenidas en Twitter por ese uso de Twitter. Hoy yo voy a hablar sobre el caso de Pedro Patricio Jaimes Criollo, que es un usuario de Twitter. Él es aficionado a la meteorología y el espacio aéreo venezolano. Él básicamente llevaba una cuenta que se llama Aerometeo en Twitter, y ahí publicaba periódicamente la ruta del avión presidencial, el espacio aéreo venezolano, las condiciones climatológicas de Venezuela, y era su hobby, por así decirlo. El 10 de mayo de este año, una comisión del SEBIN llegó a su casa, lo detuvo, y 2 días después lo presentaron a tribunales. Le calificaron los delitos de interferencia a la operatividad aeronáutica civil, espionaje informático y revelación de secretos políticos, que eran delitos que básicamente no tienen nada que ver con lo que él hacía, porque él lo que hizo simplemente es utilizar un programa público de fácil acceso público, ver lo que se hay en ese programa y publicarlo. O sea, él lo que hizo fue simplemente replicar información que ya estaba disponible en el internet. Le precalificaron esos delitos y se lo llevaron al helicoide. Él recibió malos tratos, fue torturado para que diera sus contraseñas privadas. Recibió golpes en las costillas, una fractura en la costilla que todavía no recibe atención médica, y lleva ahí en el helicoide desde el 12 de mayo de 2018, es decir, ya tiene 7 meses en el helicoide preso. Luego la detención estuvo 33 días desaparecidos, en los que ni siquiera nosotros como abogados privados ni su familia sabían dónde estaba Pedro. A los 33 días aparece porque ya logra llamar a su hermana, y ahí se reanudan las visitas, y podemos saber a través de la hermana que, bueno, básicamente ha recibido malos tratos, la comida es poca, estaba antes con presos comunes en la celda. A través de la difusión, como es el fondo de este conversatorio, a través de la difusión y a través de la ayuda de la gente, hemos logrado que se mejoren en cierta medida sus condiciones dentro del helicoide. Sin embargo, siempre, evidentemente, el objetivo final es lograr que Pedro salga libre, y también los bomberos salgan totalmente libres de todos los cargos que se les imputan. Es también importantísimo decirte que Pedro Jaimes es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya fueron aprobadas en octubre de este año. Sin embargo, el Estado no las ha cumplido a cabalidad. Las medidas cautelares básicamente lo que buscan o lo que piden al Estado es que se le garantice el derecho a la salud en forma integral a Pedro. Pedro no ha recibido atención integral en temas de salud. La costilla que le fracturaron le causa un fuerte dolor y ataques de asma básicamente por eso, porque se le obstruyó el pulmón. Y él no ha recibido atención médica especializada y específica para ese problema. Ahora, ¿esos delitos de los cuales se les está acusando están establecidos en el Código Penal venezolano? Sí, están establecidos en la Ley de Aeronáutica Civil, en el Código Penal y en la Ley de Delitos Informáticos. Sin embargo, hay un tema con la información pública, que es que si no hay una reserva legal explícita sobre determinada información pública, en este caso la ruta del avión presidencial, esa información se presume ya de por sí pública. Y con respecto a estas medidas cautelares que se le han dado a él, ¿hay
otros presos, presos políticos, presos comunes, que también se les han dado medidas y no están siendo cumplidas por el Estado. ¿A qué se enfrenta el Estado venezolano al no cumplir estas medidas dadas por la Comisión Interamericana? Bueno, básicamente es una labor de documentación. Ahí queda el registro de que efectivamente el Estado no cumplió con las medidas y sigue sin cumplir con las medidas y eso queda, hay un registro ahí. Y es la labor de nosotros como defensores humanos de seguir haciendo presión para que el Estado las cumpla, porque no nos podemos conformar con el simple registro de las medidas y de las violaciones, sino también tenemos que buscar la mejoría en las condiciones de las personas detenidas. En comparación con otros países, esto es recurrente en otros países de la región, por ejemplo, porque sabemos que en Corea las restricciones en informática también son peores, por supuesto, no hay acceso, pero en los países de la región, ¿esto es común en otros países? Mira, América Latina en algunos países específicos, por ejemplo Chile, se caracteriza por tener leyes muy avanzadas en temas de acceso a la información pública. Sin embargo, se pueden ver casos específicos en los que los estados son más agresivos con determinada información. Sin embargo, un caso tan grave como 7 meses detenido, golpeado, malos tratos con presos comunes, no se ve, no es común verlo. ¿Qué puede hacer la ciudadanía en casos como estos? Mira, lo fundamental, las 3D de los derechos humanos: documentar, denunciar y difundir. La difusión es donde entra la ciudadanía. Nosotros nos encargamos de la documentación y la denuncia, y la ciudadanía se encarga de por sí en difundir a través de retweets, a través de pasar las cadenas de WhatsApp, cualquier medio que estimen conveniente suma a la causa. Porque sin la difusión como tal, es como si no existiera el caso, básicamente. Y aumenta el costo de que el Estado no acate las medidas cautelares y las medidas en general. ¿Creen ustedes que en este momento es necesario que la ciudadanía asuma este rol de la participación ciudadana con estos medios que están pues a la disposición? Por supuesto que sí, es que siempre es necesario que la ciudadanía asuma un rol y se una en causas comunes. El caso de Pedro Jaime, Pedro no es un tipo, no es un político, no es un hombre de renombre ni nada por el estilo, es un ciudadano de a pie que simplemente tuvo la muy mala suerte de estar preso hoy en día y de incluso quizás pasar navidades ahí. Es algo que le puede pasar a cualquiera. ¿Qué recomendaciones le dan ustedes a la gente común, a un usuario que quiera tuitear y que de repente por algún comentario indebido, molesto hacia los factores de poder le cause alguna consecuencia? ¿Cuáles son las recomendaciones que le dan? Mira, mi recomendación como defensor de derechos humanos es no inhibirse, de ninguna manera inhibirse. Obviamente, expresarse de la mejor manera posible, siempre con los parámetros de respeto que obligan la civilidad, pero nunca inhibirse en ningún caso. Los casos que tenemos de tuiteros detenidos no hay un factor determinante. Parece que fuera como una especie de al azar, ¿sabes? Una especie de aleatoriedad que rige esas detenciones. Sin embargo, ante eso no es imposible, o sea, inhibirse no es la solución. Usted me habla que no hay un patrón, o sea, cualquier persona pudiera estar en el ojo de ser detenida por algún comentario. Técnicamente sí, pero igual ante eso siempre la solución no es inhibirse. ¿Me explico? Porque ante cualquier cosa lo que vale es difundir información y lo que vale es apoyarse en los tejidos sociales y hacer uso de las redes sociales para expresarse libremente. Ustedes como defensa de Pedro Jaime, ¿qué otras acciones tienen pensadas en los próximos meses, días? Bueno, hasta ahora nos han repautado la audiencia preliminar un total de 6 veces. Nuestra línea de acción, nuestra línea estratégica siempre ha sido hacer presión tanto nacional como internacional y hacer el seguimiento del caso como debe ser hecho. Hemos mandado cartas a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría, hemos mandado cartas tanto como Espacio Público como la Alianza Regional por la Libertad de Expresión, y siempre haciendo presión para lograr cambios positivos en el caso, que los hemos logrado hasta cierto punto y seguiremos haciéndolo, por supuesto. ¿Y qué otros organismos internacionales han llevado el caso? También hemos activado los procedimientos especiales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también ya se han pronunciado en 2 ocasiones sobre la preocupación que tienen sobre el caso específico. Sin embargo, todavía no tenemos una decisión específica. Esperamos que para el año que viene tengamos ya una decisión específica del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. ¿Y en este momento estaría en riesgo la vida de Pedro Jaime? Tanto como la vida no, pero sí su integridad física y su integridad psicológica también, porque el simple hecho de pasar Navidades ahí ya es una resta bastante grave para la vida de un venezolano, ¿no? Que estamos acostumbrados a las Navidades con la familia, etcétera.
Entonces sí, su integridad física y psicológica ya está comprometida de por sí, ya está vulnerada. Quizás de manera irreparable, porque no sabemos la extensión del daño en la costilla hasta que no le hagan una experticia especializada. Y todo esto por Twitter. Todo esto por un tuit. Bien, muchísimas gracias. Conversábamos pues con la profesora María Castillo y con el abogado Amado Vivas el día de hoy, ponentes en este conversatorio de la ONG Espacio Público, un conversatorio relacionado sobre los tuiteros detenidos. Nos indicaban que desde 2009 hasta la fecha hay más de 50 personas que han sido privadas de libertad por ejercer su derecho a la expresión a través de las redes sociales. Específicamente el día de hoy se van a tocar los casos de los bomberos del Estado Mérida, quienes realizaron pues una sátira con un animal, con un burro específicamente, y del tuitero Pedro Jaimes, que publicó la ruta del avión presidencial. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.